Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Fierro. Quiero agradecer primero la invitación que me hace Goberna desde Perú para hacer esta charla y también, por supuesto, a su director, al doctor Roberto, quien me invitó justamente para el día de hoy y saludar a toda la comunidad, tanto de Perú como de Chile. Se mencionaron varios temas para el día de hoy, trataremos de cubrirlos todos. La verdad, el espacio no da para profundizar demasiado, pero sí quizás para hacer algunas menciones o describir algunas situaciones, por lo menos en Chile. Desafortunadamente yo no estoy interiorizado de la situación, digamos, de los políticos en Perú. Conozco obviamente a su presidente, conozco a algunos ministros, pero el resto, digamos, de los nuevos congresales para mí todavía son desconocidos. Así que por lo menos respecto a ese tema no voy a poder profundizar mucho, pero sí le voy a poder mencionar ejemplos justamente relacionados con la política chilena. Así que espero que sea de interés para las personas que están en este momento conectadas. En un principio se mencionó que esta charla iba a ser sobre arquetipos y su rol dentro del relato político. El relato político obviamente es una herramienta que se utiliza, una de las más importantes, por supuesto, dentro de las campañas electorales para cualquier tipo de cargo público obviamente de elección universal, y no los que son designados directamente como cargos de confianza de parte de la autoridad, del Ejecutivo, sino para cargos públicos como por ejemplo alcaldes o concejales dentro de los municipios, como diputados o senadores. En nuestro Congreso, Chile funciona con un sistema bicameral, por lo tanto hay elecciones tanto para diputados como para senadores. Y también, por supuesto, las presidenciales, que son las más importantes. Hace un par de meses se agregó además un nuevo tipo de cargo público que está sujeto al voto universal, que son los gobernadores. Los gobernadores en Chile habían sido eliminados hace mucho tiempo, hace varias décadas en realidad, y hoy en día se está actualizando este cargo, se está nuevamente creando, y la gran disputa que existe actualmente es que los gobernadores que entrarían en función en la próxima elección tendrían muy pocas facultades. El gobernador básicamente lo que hace es representar la voluntad de una región. Chile funciona en base, está dividido en forma administrativa en base a regiones, de tal forma que cada gobernador representaría entonces el sentir de su región. Y por otro lado existiría también una figura que es nombrada por el gobierno, y el gobernador entonces se entiende con esta figura, y tanto el gobierno como el gobernador, perdón, en este caso el intendente, que es nombrado por el gobierno, como el gobernador, que es electo por la gente, interactúan y llegan, obviamente, a algún tipo de planificación respecto al futuro de la región. Sin embargo, como les decía, los atributos, las autoridades con que cuenta o va a contar el gobernador es tan reducida, es tan limitada, que se está pensando seriamente en simplemente postergar esa elección, porque no tendría ningún sentido elegir gobernadores que tendrían poca o ninguna capacidad, digamos, de acción. Por lo tanto, los cargos públicos que siguen vigentes son los que mencioné, y para estas campañas, para las campañas de estos cargos, se requiere, como para cualquier país, de un poderoso relato político. El relato político tiene sus raíces en el storytelling, que seguramente para muchos es un término conocido. El storytelling tiene que ver con la construcción de narrativas, con la construcción de historias. Y si bien es cierto, es un concepto inglés que es bastante novedoso, bastante moderno, tiene una tradición muy antigua. El storytelling se basa básicamente en los mitos, en las historias, en las leyendas que son típicas del folclore de cada país. Quizás obviamente las más conocidas para nosotros, aparte obviamente de las locales, de las que son de nuestro propio país, sea la mitología clásica, la mitología griega o la romana. Y a partir de estas historias y de muchas otras, por supuesto, de otras culturas, van surgiendo
personajes, van surgiendo formas de comportamiento, patrones de comportamiento, a los cuales se les asigna un nombre, se les coloca una etiqueta. Esta etiqueta entonces correspondería a los arquetipos, de tal forma que el relato, en el caso particular del relato político, es una historia que el partido o el candidato ofrece a la comunidad y a través de esa historia se ofrece para resolver un conflicto. O, en su defecto, si no es posible resolverlo en forma definitiva, porque dependiendo, por supuesto, la duración del periodo en que ejerce la autoridad, por último, para gestionarlo. Si no es posible resolverlo, al menos gestionarlo. Y en la propuesta que hace entonces el candidato, interviene el relato político. El relato político tiene como objetivo presentar al candidato como un salvador, como alguien que nos viene a ayudar. Este relato, como les mencionaba, incluye varios elementos. Yo recién mencioné el de los arquetipos, pero los arquetipos tienen a su vez también diferentes fuentes. Hay la fuente que la mayoría que conoce sobre el tema ubica a Carl Gustav Jung, que era uno de los primeros psicólogos, junto con Sigmund Freud, y él desarrolló, digamos, una galería de arquetipos, cerca de 12 tipos, para efectos, digamos, de la narrativa, del storytelling. Este espectro, digamos, de esta gama de arquetipos se ha ido reduciendo un poco a 7, que son los básicos, los más elementales. Y por supuesto, de estos 7, el que finalmente se ofrece al público y el que finalmente encarna el candidato es el arquetipo del héroe. Obviamente vamos a hacer una revisión superficial de cada uno de estos tipos y explicar cuál es el rol que desempeña dentro de la historia. Pero básicamente lo que se busca es presentar al candidato frente a la población, frente al electorado, como un héroe que viene a resolver un conflicto. Hoy en día, en nuestra América, la América Latina, existen diferentes relatos, obviamente cada relato asociado a una tendencia o a un tipo de movimiento político. El relato de izquierda tiene su estructura propia, el relato, digamos, de las derechas también. Cada una ofrece desde su perspectiva la forma correcta de resolver los problemas. Y tal como vamos a ver, dentro de este relato intervienen, además de los arquetipos, también los mitos. Los mitos que son parte de la cultura de cada país, de cada nación, de cada pueblo. Estos mitos cuentan historias, cuentan leyendas, y estos mitos de alguna forma nos conectan con las raíces de nuestro pueblo. Si me permiten, me tomé la libertad de tomar algunos apuntes justamente para no estar improvisando, y justamente relacionados con el tema de los mitos. Tenemos, por ejemplo, el caso de historias sagradas, historias religiosas, por ejemplo. Más allá de las religiones universales, por supuesto, como el cristianismo o el islamismo, hay también historias locales, historias significativas, historias de héroes locales que de alguna forma le dan significado a los actos de nuestra existencia. Nos permiten, por un lado, los mitos instalar creencias comunes, creencias colectivas a un pueblo. Y en lo personal, en lo individual, nos permiten también formar los marcos cognitivos. Los marcos cognitivos también, bueno, un concepto que desarrolló George Lakoff. En realidad, obviamente, el marco no lo inventó, él solamente acuñó el concepto para dar a entender un estado mental en el cual uno es una especie de filtro a través del cual vemos la realidad, a través del cual percibimos la realidad. Entonces estos mitos nos ayudan a crear estos filtros, a crear estas visiones, a crear estos marcos cognitivos. Y la función del mito justamente, normalmente son de transmisión oral, sobre todo los más antiguos. La función del mito es ser creídos,
ser creídos y ser difundidos. En el caso de los arquetipos, el arquetipo básicamente lo que hace es exaltar la dimensión pública del candidato. Como mencioné antes, de todos los arquetipos que existen, los más importantes son 7, los más fundamentales. Obviamente hay galerías de arquetipos que son mucho más complejas y mucho más variadas. De esos 7, el principal, obviamente, es el héroe. El héroe, en este caso, es una especie de representante, desde el punto de vista psicológico, como esto fue creado por Gustav Jung y por Freud, es un representante, digamos, del ego. En este caso representa al ego del candidato. Obviamente el ego en nuestra conversación tiene una connotación distinta. No es la connotación, digamos, de egoísmo, sino que la connotación, digamos, de interioridad, en el sentido de alguien que busca independizarse de una cierta autoridad para crecer y ofrecer a su vez una salvación. Este héroe lo que hace entonces es ofrecerse para servir, para proteger, busca sacrificarse por el bien de otros, en este caso el bien del pueblo. Este héroe permite entonces al pueblo identificarse con él, le permite identificarse con sus acciones, con sus decisiones. Este héroe siempre está activo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las formas en que aparecen los candidatos en sus campañas, el candidato siempre está haciendo algo, está inaugurando algo, está denunciando algo, está ofreciendo o prometiendo soluciones. El candidato no es una figura que uno simplemente mira o admira, sino que en el fondo uno contempla cuáles son sus comportamientos, cuáles son sus acciones. Un héroe que no ejecuta acciones, un héroe que no es de acción, no le interesa a la gente, no le llama la atención. Ahora, dentro de esta categoría, que obviamente es la que pretenden encarnar casi todos los candidatos políticos, hay algunos matices. Por ejemplo, puede existir una especie de héroe trágico. El héroe trágico es un héroe muy virtuoso, ¿cierto? Muy respetuoso de las costumbres del pueblo, y que comete básicamente un error. Y el error consiste en tratar de cambiar la sociedad, tratar de transformarla. Pero en esta transformación se enfrenta con la voluntad de la mayoría. Como ejemplo de héroe trágico, quizás un ejemplo un poco antiguo, pero no sé si todos estarán familiarizados con la figura de Julio César. Julio César, digamos, hemos visto miles de películas y adaptaciones que se han dado en el cine y también en televisión. Julio César siempre es presentado como una especie de tirano que quería, obviamente, echar abajo la república y convertirse él en una especie de rey. Sin embargo, hay que considerar siempre que los relatos que nos llegan de las figuras históricas son los relatos de quienes dominaron esa época. Y claramente Julio César fue el perdedor. Por lo tanto, el relato que nos llega de él es el relato de quienes lo derrocaron, es el relato de quienes conspiraron contra él y lo asesinaron. Desde un punto de vista más político, Julio César trató de hacer cambios dentro de la sociedad romana que obviamente irritaron a muchas personas importantes, y además usaba las arcas fiscales, usaba los fondos, el presupuesto del Estado para construir obras que iban más allá, digamos, de la entretención, más allá del circo, como se suele decir, del pan y del circo, sino que obras que eran útiles a la comunidad. Y este uso de los fondos fiscales, en lugar de favorecer, digamos, a su círculo interno o obviamente a los senadores, a los patricios romanos, provocó obviamente agrias reacciones de parte de ellos, y no les gustó mucho la idea, digamos, de que esta persona tuviera más poder, más autoridad, porque seguramente ellos iban a ser los perjudicados. Entonces, al rebelarse, al intentar luchar contra el statu quo, contra las costumbres, ¿cierto?, de la república, decidieron asesinarlo. En este caso, Julio César sería una especie de héroe trágico. Otro tipo de héroe que también es un candidato interesante es el antihéroe. Seguramente en sus comunidades, en sus provincias, deben haber visto quizás algún candidato de alcalde
donde se presenta no como alguien que viene a salvar, no como alguien que tiene la autoridad, sino al revés, alguien quizás de origen humilde, alguien marginado, alguien incluso rebelde, quizás algún antiguo revolucionario que se ha vuelto entonces democrático y está dispuesto a jugar el juego de la democracia, pero sin renunciar a sus principios, claro. Por lo tanto, es un antihéroe un poco con un pasado oscuro, pero que sin embargo es un pasado que al pueblo le resulta atractivo, le resulta interesante. Y está dispuesto entonces a apoyar este antihéroe con un pasado oscuro y que es rebelde respecto al sistema, también un poco cínico muchas veces. Y entonces este antihéroe también es una forma interesante de presentar a un candidato, obviamente cuando su historia así lo permite. Eh, Otros tipos de arquetipos que no son tan relevantes, porque siempre, como les digo, se trata de presentar al candidato de esta manera como héroe, otros tipos de arquetipos son complementarios y que tienen que ver básicamente con el círculo que rodea al candidato. Dentro de este círculo podemos ver, por ejemplo, los siguientes 6 tipos de arquetipos. Uno de los más conocidos es el arquetipo del tutor o del sabio o del maestro, que es obviamente el que prepara, el que ayuda, el que le enseña al héroe todo lo que sabe, todo lo que debe saber, todo lo que necesita saber para vencer los desafíos, para vencer a sus enemigos y para alcanzar los objetivos que se fijan. En este caso, los objetivos serían obviamente, como siempre, mejorar la calidad de vida del pueblo. Ese es el objetivo permanente de todos los candidatos, de todos los partidos. Y este tutor, este maestro, en el mundo político muchas veces se encarna, por ejemplo, en la figura de un político mayor de edad, un político quizás de un periodo anterior, que de alguna forma apadrina, de alguna forma apoya a este nuevo candidato, le presta su prestigio, le presta su red de apoyo, justamente para impulsarlo y le permite entonces al candidato, le permite entonces al héroe presentarse mejor preparado frente a la comunidad. Otro arquetipo interesante, que no es tan frecuente como el caso del tutor, un ejemplo, por ejemplo, del arquetipo del tutor, quizás nos podríamos remitir al caso de Colombia. Obviamente, bueno, la oposición hace mucha burla justamente de esa situación. El actual presidente, el presidente Santos, fue apoyado desde su principio, ¿cierto?, por el expresidente Uribe. Y dentro de la oposición es objeto permanentemente de burlas, en el sentido de que muestran a Uribe como una especie de títere, perdón, a Santos como una especie de títere de Uribe. Y en la práctica, claro, en la práctica se da mucho de estas amistades entre políticos mayores y políticos más jóvenes que de alguna forma entonces les permite revitalizar sus posicionamientos dentro del espectro político. El segundo o el tercer caso que yo les quería mencionar de arquetipo, el caso del guardián. El guardián en este caso es una especie de guerrero, alguien que busca enfrentar y vencer, y si es necesario muchas veces destruir al enemigo. Este guardián también tiene una relación muy directa con el héroe, en el sentido de que el guardián lo que hace es poner a prueba al héroe, poner a prueba al candidato, definir si está preparado o no para continuar, o si no lo está, en el fondo obligarlo a renunciar, obligarlo a desistir. No es un enemigo del héroe, pero sí es alguien en el fondo que le pone dificultades. Pero estas dificultades tienen como única finalidad ayudar al héroe a ejercer sus capacidades. Al candidato, en este caso, a demostrar que efectivamente merece el apoyo y el voto de los electores. Otro arquetipo interesante es el del mensajero. El mensajero representa en este caso muchas veces la motivación o los sueños de los candidatos, y lo que hace el mensajero es invitar al héroe a emprender el camino, invitar al héroe en este caso a iniciar su camino en la política, por ejemplo. Muchas veces este mensajero no siempre es positivo, no siempre, digamos, es un amigo el héroe. Puede ser un mensajero neutro también.
siempre es una muestra de incertidumbre porque no se tiene muy claro cuál es el mensaje, cuál es la noticia que va a entregar. Pero obviamente su principal función es esa, es invitar o impulsar o motivar al héroe o al candidato para que comience entonces su propia aventura. Los otros son arquetipos mucho más menores. En el caso del camaleón, el camaleón es básicamente un personaje que está permanentemente cambiando de actitudes y de comportamiento. Y esto lo que hace es básicamente despertar dudas, despertar suspenso. Y uno no tiene claro si confiar o no en este tipo de personajes. Estos personajes obviamente nunca se dan en forma pura, nunca son 100% eh, estáticos, sino que se combinan, se mezclan con otros. Entonces, no hay un 100% tutor o un 100% guardián o un 100% mensajero, sino que se mezclan entre sí. Eh, un arquetipo interesante es el de la sombra. La sombra muchas veces se asocia también con el adversario o el enemigo, aunque esa asociación, digamos, no es del todo correcta, pero en este caso, en el caso político, obviamente, la sombra representaría todo lo que el héroe necesita vencer. Eh, no todos los problemas, obviamente, que enfrenta el héroe son productos de la sombra, son productos de sus adversarios. Eh, Sin embargo, al presentarlo de esta manera, aumenta el interés del relato, hace que el relato sea entonces más atractivo para el público. El último arquetipo es una especie de bufón, una especie de bromista, una especie de tramposo, y básicamente su misión dentro del relato es aliviar la tensión. Hay que pensar que la mayoría de estos relatos, que cuando se construyen en torno a un candidato, pueden llegar a conducir a situaciones muy polarizadas, sobre todo en el tema político, y lo que hace entonces este personaje, este arquetipo, es relajar el ambiente y generalmente es una especie de compañero, una especie de aliado del candidato o del héroe. Todos estos diferentes arquetipos muchas veces no los vamos a ver directamente dentro de una campaña, pero sí el héroe puede presentarse mezclado con algunos de estos arquetipos. Muchas veces, por ejemplo, un candidato puede presentarse como alguien sabio, como un maestro que viene a impartir conocimiento, o alguien que sabe mucho y que viene a usar el conocimiento para ayudar a otros. Por ejemplo, esta imagen, digamos, del héroe sabio, del héroe maestro, podríamos verlo en el caso de Pepe Mujica, en el caso, digamos, del expresidente, donde una vez que él se retiró y ya, digamos, ya no ejerce como presidente, sigue siendo permanentemente invitado a conferencias, a charlas, incluso a programas televisivos para relatar sus experiencias, y más que sus experiencias, sus visiones sobre los problemas actuales. Y claro, de repente algunos mensajes que entrega Pepe Mujica suelen ser un poco crípticos, un poco enigmáticos. ¿Qué es lo que hace normalmente el maestro? El maestro nunca te dice la verdad llana y directa, sino que lo hace como los monjes budistas, lo hace a través de ejemplos, de metáforas. Entonces, eso hace que el mensaje sea un poco más confuso y también permite que quien lo escucha lo pueda interpretar de múltiples formas. Recuerdo con claridad un mensaje en una entrevista que vi de Pepe Mujica, donde él decía que en algún momento es muy difícil, sobre todo en estos tiempos, tener claridad respecto a los partidos, porque él decía que muchas veces uh, hacer el bien puede resultar en algo malo, y muchas veces también hacer el mal puede resultar en algo bueno. Eso uno lo puede interpretar de cientos de maneras, no solamente en política, en muchos otros contextos. Y claro, es una respuesta un poco enigmática, pero es el tipo de respuesta que dan los maestros, el tipo de respuesta que dan ese tipo de personajes. Por lo tanto, pienso que Mujica encarna muy bien esta mezcla de héroe con sabio. Hay otros, por ejemplo, en el caso de Chile, hay otros candidatos o autoridades públicas que también mezclan, por ejemplo, el caso del héroe con el bufón. Es un héroe que, al revés, en lugar de aumentar la tensión, en lugar de aumentar las diferencias y aumentar la polarización, es un héroe que se ríe, y se ríe de sí mismo, y se ríe en el fondo de las divisiones, y busca, claro, busca obviamente el entendimiento, busca llegar a acuerdos, pero siempre con humor, siempre desde una postura
alegre, y tenemos algunos ejemplares, por ejemplo, acá en Chile, justamente, de candidatos, de personas que apelan a este arquetipo para suavizar las relaciones, para suavizar las tensiones, y si tú los ves en televisión, si tú los ves en sus publicaciones, de repente aparecen entrevistas en diferentes medios, siempre, siempre en todos en todos los casos aparece sonriendo. Eh, si bien es cierto, todos los políticos sonríen, porque es parte, digamos, del entrenamiento que ellos reciben, para, sobre todo si están en campaña, es inevitable que el candidato tiene que sonreír. Uh, Además de estos arquetipos, y además del mito fundacional que explicaba al principio, está el tema de los ritos. El rito también es una parte muy importante del relato político. Los mitos tienen que ver con la forma en que se le presenta al electorado una idea, una creencia. Tiene que ver con una ceremonia que le permite a la gente que asiste involucrarse. Y a los que no asisten, a los que son capaces, por ejemplo, de verlo a través de la televisión, esta ceremonia convence y convierte a los espectadores de esta ceremonia en creyentes y en apóstoles también. También pues, bueno, pueden ser términos quizás un poco asociados al ámbito religioso, pero los convierte en seguidores de una causa, los convierte en divulgadores de una causa. El rito es una ceremonia que pretende emocionar, conmover a quienes asisten y a quienes lo observan, y refuerza justamente la vigencia del mito. El último elemento importante, además de los mitos, los ritos y los arquetipos, dentro del relato son las metáforas. Las metáforas también son frecuentemente utilizadas en el relato político. Las metáforas es un recurso literario que, claro, uno cuando quizás como niño lo aprende en el colegio, sin embargo, en su aplicación en el plano político, se apoyan en una serie de códigos, en una serie de símbolos preexistentes dentro de la cultura, y esta metáfora lo que hace básicamente es sintetizar el relato en una frase o en un par de palabras, de tal forma que una gran cantidad de simbolismos se ven resumidos, aglutinados a través de una frase, de una expresión. Esta metáfora obviamente apoya un concepto nuevo sobre otro que ya es conocido, sobre otro que ya es familiar y que todo el mundo maneja, digamos, dentro de una comunidad. Las metáforas políticas son quizás una de las herramientas más poderosas dentro del relato. Bueno, el relato tiene muchos otros nombres también, se llama narrativa o discurso, y forma parte, obviamente, junto con la imagen política, de las herramientas con las que uno trabaja. Se suele contratar a profesionales incluso, bueno, sobre todo en Estados Unidos, profesionales que trabajan en los estudios de cine y que son guionistas y que son expertos obviamente en preparar discursos. Hay carreras en universidades, una vez más en Estados Unidos, que se dedican a este tipo de formación de profesionales. Desafortunadamente en América Latina ese tipo de profesionales surgen de otras áreas relacionadas quizás con escritores, con periodistas. Digo desafortunadamente porque, si bien es cierto, tienen una formación universitaria, el foco no está puesto en la creación de relato político. Entonces, en el fondo, es una especie de adaptación. En el caso de las universidades americanas, estas carreras sí tienen como foco central construir relato político. Entonces, son mucho más eficientes en ese sentido. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de la comunicación política. Me ha tocado, desafortunadamente, también, una vez más, observar que en otros países del continente hay una gran actividad, Argentina, Brasil, Perú, por supuesto, Colombia, México, como no,
congresos, conferencias, donde periódicamente se reúnen expertos en comunicación política a intercambiar ideas, a actualizar sus conocimientos. Sin embargo, acá en Chile es un tema prácticamente desconocido. Hay muy poco interés de parte del público por asistir. No existen tampoco carreras universitarias que colaboren con el tema. Sí existen, por supuesto, carreras de ciencias políticas que forman cientistas, pero no hay carreras que sean exclusivamente de comunicación política. Hay quizás algunos diplomados, algunos magísteres, qué sé yo, que tocan el tema de la comunicación política, pero no tienen obviamente la profundidad que tendría, por ejemplo, una carrera de 5 años o de 4 años en una universidad. Entonces, eso hace que la comunicación política en Chile sea bastante rudimentaria comparada con el desarrollo que hay en otros países, incluyendo, por supuesto, Perú. En ese sentido, Perú está mucho más avanzado que Chile en el tema de preparación de profesionales. En Chile, las personas que se dedican al tema de la comunicación política son personas que vienen del mundo corporativo, del mundo comercial, gente que trabaja en campañas comerciales de productos, y cuando suceden las campañas, que son en Chile prácticamente cada 2 años, se van alternando, primero que son las municipales junto con las parlamentarias, y a continuación, los 2 años siguientes, la presidencial, luego otra vez municipal y parlamentaria. Entonces hay vacíos entre estas elecciones, y la gente que se dedica entonces a estas actividades durante estos vacíos donde no hay actividad electoral, vuelven al mundo de las empresas, vuelven al mundo comercial y se dedican a hacer entonces campañas publicitarias para servicios y para productos. Entonces tampoco existe una continuidad, no existe entonces un profesionalismo donde una persona puede estar todo el año y todos los años desempeñando el mismo tipo de actividad. O sea, en el fondo es una especie de actividad ocasional que se realiza cada 2 años y el resto del tiempo se trabaja mayoritariamente, en forma mayoritaria con las empresas. Esto ha tenido algunos efectos en la forma de hacer política, en la forma de hacer campaña en Chile, donde muchas veces los discursos no están bien preparados y uno puede ver entonces autoridades de todo tipo, desde el presidente hasta los alcaldes, improvisando sobre algunos temas, y desafortunadamente estas improvisaciones tienen consecuencias bastante nefastas. Son objetos de burlas, obviamente, por sus errores, o muchas veces son de críticas, porque obviamente la oposición usa esta munición en contra de la autoridad y la descoloca, la desperfila. Obviamente se acusa indiferencia, se acusa muchas veces indolencia frente a los problemas de la gente, se acusa no entender lo que está ocurriendo, producto justamente de que estas intervenciones de los políticos no son asesoradas por profesionales, sino que se confía mucho en el instinto del político, se confía mucho en que la persona que está frente al micrófono y que ocupa un cargo público tiene o va a saber qué decir. Eso no quiere decir que en Chile no existan consultores o asesores de comunicación política. Obviamente los hay. Sin embargo, su formación, insisto, no está dada por una carrera profesional, al menos dentro de Chile. He tenido conocimiento de algunos candidatos presidenciales que han contratado consultores extranjeros, que los han invitado a Chile y los han entrevistado para ver si les pueden contribuir a sus campañas. Desafortunadamente tampoco esas reuniones han sido muy exitosas porque, tal como les digo, no existe tampoco una cultura política dentro de los partidos que les ayude o que los oriente a valorar este aporte. Sin ánimo de desmerecer a toda la gente que trabaja, digamos, obviamente dentro de esta área, es muy frecuente ver a personas, digamos, encargadas, digamos, a cargo de las campañas, que son políticos con mucha experiencia, pero con poca o ninguna formación, periodistas, por supuesto, psicólogos, sociólogos, hay mucho de eso también. Lo que no hay es comunicadores políticos, eso es lo que no hay. Y claro, tal como ocurre también en muchos otros países,
A veces también las campañas son dirigidas por gente de confianza del candidato o del partido político o de la coalición, y entonces esa responsabilidad cae en manos de amigos, familiares o igual gente que con su mejor intención, por supuesto, tratan de ayudar al candidato, pero que no cuentan con una estructura, no cuentan con una organización, ni mucho menos con un plan. Entonces el uso que se hace de la herramienta es muy pobre, y aún así, de repente se logran aciertos muy, muy importantes. Lo más triste de estos casos es cuando un candidato gana, y lo digo triste porque cuando gana y no sabe por qué ganó. El jefe el jefe de campaña, el director de la campaña, no tiene claro qué fue lo que hizo o qué fue lo que dijo el candidato que lo ayudó. Entonces, claro, es habitual escuchar expresiones de asombro de parte de los candidatos diciendo que no esperaban ganar o que no esperaban ganar por tanta diferencia. Muchas veces son enfrentamientos muy estrechos, sobre todo, por ejemplo, el que hubo en Chile, la última presidencial, donde se enfrentó el candidato de la izquierda, que era Guillé, con el candidato de la derecha, que el que ganó finalmente, que era Piñera. Y el recurso quizás más simplón, más socorrido, más usado, fue simplemente asustar a la gente con el tema de que si ganaba el candidato de la izquierda, Chile se iba a convertir en una especie de copia de Venezuela. Entonces se hablaba de Chilezuela y de cómo Guillé iba a conducir a Chile hacia esta Chilezuela. Y basado en esta simple expresión, muchas personas efectivamente reaccionaron con temor, reaccionaron con miedo frente a la posibilidad, ¿cierto?, de ver en peligro su libertad, su propiedad, y impulsados por este temor, entonces también terminaron por apoyar la candidatura del candidato de derecha. Eso, además, sumado a una promesa de tiempos mejores, una promesa de mejorar el empleo, mejorar la inversión extranjera, mejorar la calidad de vida. Una promesa que desafortunadamente, muy parecido a lo que le ocurrió a Macri, no se logró concretar, al menos no se logró concretar en los primeros 2 años. Y bueno, Macri terminó su periodo sin lograrlo, pero en el caso de Piñera, que en el que tenemos acá en Chile, ocurrió algo mucho más sorpresivo, mucho más inesperado. Y es que antes de concluir el segundo año de mandato, surge lo que se ha dado en llamar acá en Chile un estallido social. Un estallido social con ciertas características muy especiales. Normalmente en todos los países hay protestas, en todos los países hay desórdenes, y muchas veces estas protestas van escalando, se vuelven cada vez más agresivas, se vuelven cada vez más violentas, y muchas veces terminan en revoluciones o terminan en insurrecciones, en levantamiento contra la autoridad y cosas por el estilo. Sin embargo, lo curioso del caso chileno es que la mayor violencia que se desató, digamos, en este estallido social no fue producto de un escalamiento, un producto, digamos, de una evolución gradual, sino que fue el punto de partida. Fue el punto de partida del estallido. Fue un día en que simplemente se quemaron edificios públicos y algunos corporativos, se quemaron varias decenas de estaciones de metro, y la gente en un principio no entendía bien qué es lo que estaba pasando, y solamente al día siguiente o a las horas siguientes se empezó, después de esta manifestación de violencia, se empezó entonces a llamar a marchar en contra del gobierno. Se estaba llamando a marchar entonces en contra de la explotación que hacían, ¿cierto?, los empresarios, los ricos, la derecha, sobre el pueblo, y por supuesto esto acompañado de demandas sociales que han estado presentes sobre la mesa de los políticos chilenos en los últimos 30 años, pero que sin embargo se le están cobrando al gobierno actual, que es el gobierno de Piñera. Y quizá una explicación de por qué se le cobra a este gobierno y no se le cobró a ninguno de los anteriores en los últimos 30 años, más allá del hecho de que la mayoría de los gobiernos anteriores fueron de izquierda, tiene que ver también con el relato político. El relato político, por ejemplo, de los gobiernos de izquierda es un relato más
más aspiracional, más difuso, se ofrece dignidad, se ofrece justicia, se ofrece igualdad. Y claro, tener métodos cuantitativos para medir eso es tremendamente difícil. Por lo tanto, basta con que la izquierda logre expulsar del poder a la derecha para ya de por sí automáticamente haber conquistado de inmediato, ¿cierto?, esta reivindicación. O sea, ya sin haber hecho todavía nada, ya de inmediato, digamos, conseguimos el objetivo, ¿cierto?, de sacar a la derecha del poder. La derecha, por otro lado, cuando hace sus campañas, tiene un relato que se enfoca a ofrecer seguridad, a ofrecer prosperidad. Y por lo tanto la gente tiene elementos concretos que le puede exigir a un gobierno de derecha. Cuando la gente no ve que hay prosperidad, cuando no ve que hay empleo, cuando no ve que hay orden social, cuando la inseguridad reina, la gente inmediatamente le cobra la cuenta al candidato que ofreció justamente lo que no hay. Entonces es mucho más fácil, digamos, pasarle la cuenta a un candidato de derecha que a un candidato de izquierda. Y bueno, como ustedes seguramente ya saben, en el mes siguiente, en el mes de abril, se va a realizar en Chile un plebiscito en el cual se llama a votar por una nueva constitución, para crear una nueva constitución. Es seguramente uno de los actos eleccionarios más importantes de Chile en el último siglo, porque lo que está en juego acá no es un candidato o un partido político, sino lo que está en juego es si cambiamos o no las reglas del juego para todo lo que siga después. Así que es de tremenda importancia para todos. Yo le agradezco a Goberna una vez más por su invitación, le agradezco también al doctor Roberto por permitirme, digamos, esta pequeña charla, y espero en otra oportunidad poder tener otras personas con quienes interactuar y así también intercambiar opiniones y discutir sobre diferentes candidatos y diferentes presidentes. Muchas gracias a todos. Hasta luego.